Muy buenos días, saludos para todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén bendecidos por el Señor. Vamos entonces eh, a dar inicio a nuestro espacio de formación, trabajando. Entonces, les los saludo, les los abrazo en el amor del Señor. Y bueno, vamos vamos a iniciar a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos llene de su amor y de su paz, que sea Él llenando nuestro corazón. Ahí me avisan si me estoy escuchando muy pasito, si me estoy escuchando bien. Ustedes me van avisando. Bueno, entonces vamos a iniciar para que sea el Espíritu de Dios y nuestra Madre María Santísima, que la tengo ahí, que nos bendiga y que nos llene de su amor y de su paz. Que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, en ese momento, en la hora en que te encuentres, vamos a pedirle a Jesús que llene nuestro corazón, que llene nuestro ser. Vamos a pedir al Señor que bendiga cada parte de nuestra vida, que se derrame abundantemente en nuestros corazones y que llegue a lo profundo de nuestro ser. Yo te invito a que en este momento recuerdes lo que yo he dicho varias veces, que no sirve simplemente llenarnos de conocimiento y de saber muchas cosas de Dios y de la Virgen. Lo que importa es llevarlos a ellos en el corazón. Por eso hoy pedimos la santa pureza de María, el santo consuelo del Espíritu Santo, para que nos ayude en el conocimiento. Ella que es la reina, María que es la reina de este lugar, la reina de nuestro corazón, venga hoy a reinar aquí. Ven hoy a interceder por nosotros, tus hijos, Madre. Así como intercediste en las bodas de Caná, tal vez a nosotros también se nos ha acabado el vino ya. Y necesitamos ese gozo que solo da el Espíritu Santo. Ese gozo que solo da tu Hijo, pero por mediación tuya, mamá, Jesús convirtió el agua en vino en aquella boda, por tu intercesión. Por eso también creemos que hoy, por tu intercesión, Jesucristo llega a nosotros. Que hoy, por tu intercesión, entendamos por qué tú eres la mujer que todas las generaciones la felicitarán. Eso es bíblico, hermano. Eso es bíblico, hermanos. Hay personas que no lo ven, hay personas que no lo entienden, pero todas las generaciones felicitarán a esta mujer porque ha creído, porque es dichosa. Gracias, Madre María. Gracias, Madre María. Enséñanos a que nuestra alma también proclame la grandeza de Dios. Enséñanos a que nuestra alma también proclame la grandeza de Dios por las obras, por las maravillas que ha realizado en nosotros. Gracias, gracias, mamá. ¿Quién es esta que va subiendo, cuán aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol? ¿Quién es esa que va subiendo, cuán aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, fuerte como un ejército, acampado en batalla? Ella es la reina de mi corazón, fuerte como un ejército, acampado en batalla. Ella es la reina de mi corazón, reina de las estrellas, trono virginal. María es la reina, María es la reina, María es la reina de
todo este lugar. Que María sea la reina de este momento de formación, que María sea la reina de este espacio de conocimiento de Dios. Y les invito a rezar el himno que compuso María, ese hermoso himno que compuso nuestra Madre del Cielo, ese Magnificat, para que sea el Señor, por medio de ella, dándonos la gracia y la fuerza de bendecirlo en todo momento. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, qué alegría, qué bendición, una vez más con este espacio de formación. Entonces, voy a compartir lo que hemos venido tratando, lo que hemos venido hablando estos días, para que nos pongamos en sintonía de lo que estamos hablando. Recordemos que estamos en el pasaje de Lucas 1, del 26 al 56, donde se da la anunciación, donde se da la visita y donde pues se da el gran himno del Magnificat, ¿ok? Entonces, teniendo claro esto, y vamos a presentar aquí tenemos, no sé si se alcanza a ver bien, si de pronto quedó un poco chiquito, pero bueno, ahí lo podemos apreciar. Tenemos lo que es el Magnificat. Recordemos, bueno, voy a regresarme un poco para que entrar en contexto, a recordar un poco lo que hemos hablado. Recuerden que estamos en la vocación y fe de María, hablando del texto de Lucas 1, del 26 al 56, que está compuesto en 7 bloques. Hablamos del primer bloque, la presentación del nuevo personaje, que es María, el saludo, lo que es el saludo, lo que es el nuevo nombre, como tal la voz del saludo, el nuevo nombre que recibe María, la llena de gracia, las quejaritomene, y la turbación, que es una turbación de asombro, no de miedo. El llamado a ser madre, y además una madre virgen, que es el gran milagro que concede en ella. Por eso vemos la imposibilidad ante la imposibilidad. Para Dios no hay nada imposible. La misión que va a tener María, que es la de concebir. La identidad de Jesús, que era su santidad y su grandeza, que la menciona el mismo ángel. La gran pregunta de María: ¿cómo es esto posible si no conozco varón? Reconociendo de que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no podría ser concebido de manera terrena, sino que habría que suceder algún milagro extraordinario. El Pentecostés anticipado de María, el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Pentecostés que se cumple en María. El signo que había concebido antes, que es la estéril, y muchas estériles que antes concibieron, pero que el gran milagro en María es que estas estériles concibieron pues de manera natural. Sí, fue un milagro, pero su concepción fue natural. Tuvieron el encuentro con sus maridos, pero María no. María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, la esclava del Señor, hablamos de la humildad de María, su sencillez. El quinto, que es el encuentro entre las dos madres, que es muy hermoso. Yo creo que fue el que hablamos en la clase pasada, que fue el que nos asombramos al ver la voz del saludo, el shalom que menciona María, la paz esté con ustedes.
el Espíritu Santo que llega sobre Isabel después de escuchar el saludo. Este es muy hermoso, este pasaje 5 es muy hermoso. A los que no han visto la clase pasada, véansela, bueno, todas, pero la clase pasada, bueno, la verdad que todas las clases han sido muy buenas. La clase pasada, este tema del punto 5 fue muy bueno, muy bueno. Y ya llegamos al punto 6 de los 7 bloques, que es el himno a la madre, el himno de la madre, perdón, que es el Magnificat. El himno que compone nuestra Santísima Virgen, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Entonces yo voy a darle un poco de zoom para los que no lo ven allá muy bien. A ver, no, creo que no. No lo puedo rodar ahora. Entonces lo dejaré como estaba. Lo dejaré así. Entonces, primero, las palabras con que inicia el Magnificat. El proclama mi alma la grandeza del Señor. Vamos a hablar de ese proclama mi alma la grandeza del Señor. Exacto, bueno. Vamos a hablar de este proclama mi alma la grandeza del Señor para que tengamos presente lo siguiente. Entonces, este himno es el punto culminante del encuentro de María e Isabel. Recordemos que antes de esto, ya Isabel había también dado unas palabras de fe, que era, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y le había dicho, dichosa tú porque has creído lo que el Señor va a hacer. Entonces, ahora es María la que confirma verdaderamente lo que ha dicho Isabel. Entonces, encontramos este himno en el punto culminante de este texto, donde ya María e Isabel terminan su encuentro. Entonces, donde María reconoce lo que se ha cumplido, la promesa que le hizo el ángel se ha cumplido, y esa bendición de Isabel responde a María con el Magnificat. Entonces, vamos a hacer un repaso atrás al Magnificat. Ya lo hemos rezado, lo rezamos ahorita en la oración, pero ahora vamos a estudiarlo. Pero recordemos, el estudio es oración, si lo hacemos con ofrecimiento. Entonces, vemos. De la traducción que tengo acá dice, mi alma proclama la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su misericordia llega de generación en generación. Él ha hecho proezas con su brazo, ha derribado del trono a los poderosos, a los hambrientos los ha colmado de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, como lo había dicho a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Recordemos que aquí hace falta el de su nombre santo y su misericordia. Y también el de mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y he aquí que desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Eso como tal lo encontramos en el verso 47. Entonces, vamos a reflexionar sobre lo primero. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, lo primero es que el Magnificat comienza con un estallido de exultación. ¿Qué es exultar? Exultar es un salto de la alta. Lo que nosotros escuchamos en el pregón pascual. En el pregón pascual, nosotros decimos, exulté en los coros de los ángeles. Eso, el exultar es el saltar de gozo, el regocijarse, el sobrellenar el corazón, ¿ya? Donde ya no cabe más, sino que hay que explotar. Es un desbordamiento de gozo. Eso es exultar, ¿ya? Entonces yo me exulto de gozo, yo salto de gozo. Entonces vemos allí un estallido de gozo donde María declara que su alma y ella declaran la grandeza del Señor. Entonces recordemos que habían dos características de la identidad del Hijo, por eso es importante ir a escuchar las clases. ¿Cuál era la identidad del Hijo? Su santidad y su grandeza. Entonces, ser grande es una de las características divinas que tiene el Hijo de María, Jesús. Por eso ella declara que es grande el Señor. Y además, invitada por el ángel a la alegría, como también Zacarías y el pueblo, María se alegra en Dios su Salvador. Entonces,
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y el motivo de esa alegría, ¿cuál es? Que ha recibido un hijo. Que no ha pedido, recordemos, que no ha pedido, pero lo ha recibido por obra y gracia de Dios. Entonces, vemos entonces, proclama la grandeza, mi alma la grandeza del Señor, en cuestión a que su alma proclama la obra que Dios ha hecho, que ha sido grande. Además, porque la grandeza hace parte de las características del Hijo. Y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. María entonces reconoce a Dios como su Salvador, y también que su alegría proviene de Dios. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? Que ha recibido a su Hijo, que ha visto la obra de Dios. Entonces vemos que hay un grupo de madres también. Hay un grupo de madres en el Antiguo Testamento que se les recuerda. Una es Ana, que la hablé ya a clases anteriores. Ana, la mamá de Samuel, que también era estéril como Isabel, y que le pide a Dios ese hijo y se lo consagra, y termina siendo Samuel un gran personaje en la Sagrada Escritura. Y está Lía. Lía es la mamá de Leví, del cual va a salir la tribu levita, que es la tribu sacerdotal, que incluso va a ser la tribu donde va a venir pues Zacarías, el esposo de Isabel. Entonces, lo primero es que cuando María dice, ¿por qué ha mirado la humillación? ¿Por qué ha mirado la humillación de su esclava? Evoca la oración de Ana. Evoca la oración de Ana, que es la mamá de Samuel. Esa oración de Ana la encontramos precisamente en 1 Samuel 1, versículo 11. Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Es decir, tenemos puros 1. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1, verso 11. Entonces, en este verso vamos a encontrar lo siguiente. Va a decir este hermoso verso. Dice, estas son palabras de Ana. Oh Yahvé, desde acá. Oh Yahvé, si te dignas mirar la humillación de tu esclava y darle un hijo varón. Bueno, aquí está la petición, pero miren ya cómo Ana se reconoce como: oh Yahvé, si te dignas a mirar la humillación de tu esclava. Que son las mismas palabras que va a pronunciar María cuando dice: porque ha mirado la humillación de su esclava. Dígnate a mirar la humillación de su esclava, dice Ana, y María vuelve y repite esas palabras, recordando a esa mujer santa, a Ana, la mamá de Samuel. Entonces, vemos aquí cómo se ve la obra de Dios y cómo María Santísima empieza a recopilar la oración en base a ciertas frases que ya acontecieron anteriormente. Por eso mismo, ella menciona: Él se ha fijado en su humilde esclava. Él se ha fijado en su humilde esclava. Es muy importante entonces que tengamos presente esto, porque entonces Ana es considerada, les digo, Ana es considerada la madre ideal en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Ana es considerada como una madre ideal, una madre orante, entregada, que ofrece a su hijo, que está pendiente. Y es por ello que es un modelo de madre también para María. Y María la conocía. Y cómo no María usar las palabras de ese modelo que ha estudiado en la Sagrada Escritura, porque María también pues ha estudiado desde pequeña por la consagración que hicieron Joaquín y Ana en ella también, Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen, la consagraron desde pequeña al estudio también, cosa que no podían hacer algunas mujeres en ese tiempo. Entonces, esto que acabo de decir de lo de Joaquín y Ana, lo vamos a tratar más adelante, cuando veamos un poco la Mariología desde el punto de vista histórico, donde vamos a ver algunos libros desde la tradición de la Iglesia, que no están en la Sagrada Escritura, pero recordemos lo que una vez nos dijo nuestro padre Rodolfo aquí, creo que en la primera clase, sobre la revelación. Recordemos que la revelación de la Iglesia católica está cimentada en la tradición y en la Sagrada Escritura, porque la tradición fue primero que la Biblia, aunque muchos pues les cueste entender eso. Primero fue la tradición, primero vivieron los discípulos, primero fue la comunidad, y luego al ver eso los discípulos empezaron a escribir.
Entonces la tradición es importante. Ahora, el se ha fijado en su humilde esclava también tiene muchas connotaciones. Lo primero es que el Dios que es grande manifiesta su grandeza fijándose en lo pequeño. Esto es clave no solamente para entender la vida de María, sino para entender también nuestra vocación. Nuestra vocación. Porque es que Dios, que es grande, manifiesta de manera paradójica su grandeza en lo pequeño. Dios, que es grande, manifiesta su grandeza en lo pequeño. Entonces, de esta manera lo confiesa María. Se ha fijado en su humilde esclava. Entonces, el Dios fuerte se muestra débil en favor de lo pequeño. Se fija en la humildad, se fija en la pobreza, se fija en lo débil. ¿Ya? Y esa puede ser signo de lo por qué Dios se ha fijado en María. Recordemos que cuando presentamos al nuevo personaje, tratábamos de entender por qué si Isabel viene de una tribu, si Zacarías es sacerdote, son personajes que en la vida social judía podrían ser, digamos que razonablemente lógico que se mencionen en la salvación. Pero María, que no viene de nada, María que no tiene ningún puesto social, María que no tiene, digamos que, ningún reconocimiento público en la sociedad. Entonces, ¿por qué María es mencionada? Por su humildad, por su pequeñez, por su pobreza. Entonces recordemos que a la anciana Ana, la mamá de Samuel, la avergonzaba su esterilidad y eso hizo que Dios se fijara en ella. ¿Ya? Entonces, en María, el estado social público de María es un estado social de bajo rango, de bajo perfil, como decimos nosotros. Entonces, María pertenecía a la gente que nada contaba socialmente. Pero por eso María habla en nombre de los humildes, habla en nombre de los que pasan desapercibidos. María habla en nombre del pueblo. Hay una muy bonita palabra que hace referencia a los pobres de Yahvé, que son los anahuín. Eso lo anoté ahí, pero ahorita se los puedo escribir. Anahuín, así como se escucha, se escribe Ana y Win con W. Anahuín. Los anahuín son los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, no es porque sean pobrecitos allá que no tienen nada, no. Los anahuín, los pobres de Yahvé, son el resto fiel, los que han permanecido fiel, los que han reconocido a Dios como su único bien. Eso es la pobreza. Eso es la humildad, eso es la pobreza. Nosotros malentendemos la humildad y podemos entender la humildad de María como una mujer pobre que no tenía nada. No, esa no es la humildad de María. Esa no es la pobreza de María. Ni la pobreza de la que habla la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. No, la pobreza en el espíritu, la humildad, es reconocer a Dios como mi único bien. Él es mi seguridad, Él es mi heredad, Él es mi roca firme, Él es mi castillo seguro, el baluarte donde yo me pongo a salvo. Esa es la humildad, y por eso María representa a los anahuín, a los pobres de Dios, al resto fiel de Yahvé, a los que han permanecido fiel a su promesa. Entonces, por eso miren que María emplea en su oración del Magnificat el nosotros, cuando en el versículo 55 dice, como lo había dicho a nuestros padres, emplea el nosotros, como había anunciado a nuestros padres. Entonces, nos inmiscuye a todos, empieza a inmiscuir a todos, porque sabe que hay un grupo que es el resto fiel, hay un grupo que son los anahuín, los pobres de Dios, y por eso enaltece esa figura, la Santísima Virgen María, como la esclava, la sierva, la humilde, la pobre. Pero entendámoslo entonces, no esa pobreza que nosotros vemos, nosotros no de manera errada, no con el fin de juzgar siempre que visitamos a unos barrios en calamidad que viven en extrema pobreza, hablando desde el punto de vista económico y material, siempre decimos, no, estuve visitando una familia muy humilde, pero a veces encontramos la humildad en que sus casas son de bareque, sus casas son de tabla, son de madera, son de barro, viven en piso de tierra y no tienen las condiciones que nosotros podamos tener en nuestro hogar y la comodidad que tenemos. Por ejemplo, yo estoy aquí con un micrófono, con un computador, con internet, con un abanico en Santa Marta porque hace calor, tengo piso y tengo techo. Entonces, yo no soy humilde y yo no soy pobre por eso. No, eso no es sinónimo de humildad ni de pobreza.
Recordemos, la pobreza de espíritu en el ambiente espiritual es reconocer a Dios como mi único bien. Y eso solamente lo sabe Dios. Entonces esa es la humildad que nos quiere enseñar María. Esa es la pobreza que nos quiere enseñar María. Ser la humilde esclava. Y ojo, es una doble connotación. Ser la humilde, ser la pobre, pero ser la sierva, la esclava del Señor. Ser la sierva, ser la esclava. ¿Y qué es eso? Es someterse a la voluntad de Dios. Ser esclavo y ser siervo del Señor es someterse a la voluntad de Dios. Es hacer lo que tengo que hacer cuando lo debo hacer, como Dios me lo pide que lo haga. Eso es ser el siervo de Dios. Eso hizo María. María en ningún momento, incluso ya les expliqué, cuando María se turba al escuchar las palabras del ángel, no es por miedo, es por asombro. Cuando María pregunta, pero ¿cómo es esto posible si no conozco a Aarón? No le está poniendo un pero a la obra de Dios, sino le está buscando un porqué. Le está buscando, bueno, explícame, ¿cómo va a pasar esto? Yo quiero saber. No pone peros, ella siempre da el fiat, el sí de María. Entonces, eso es muy hermoso, reconocer la humildad de la Santísima Virgen María. Ahora, viene la gran frase, donde la misma María expresa que ella va a ser recordada por todas las generaciones. Me felicitarán todas las generaciones. Cuando María continúa diciendo, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, recuerdo también a otra madre. Recuerdan que les hablé de Lía. ¿Ya? Recuerdan a otra madre, que es Lía. Ay, me perdonan, yo dije ahorita que Lía era la madre de Leví. Cometí un error. Perdónenme, Lía es la madre de Judá. Lo siento. Lía es la madre de Judá. Lía es la madre de Judá. Y recuerden que la profecía mencionaba que el Hijo de Dios, el Mesías, debía provenir de la tribu de Judá. El Mesías debía provenir de la tribu de Judá. Entonces, vemos nosotros en Génesis 30, versículo 13, Lía menciona unas palabras. Aquí lo vemos. En Génesis 30, versículo 13, Lía se alegra y dice, feliz de mí, pues me felicitarán las demás mujeres. Esto dice Lía en Génesis 30, 13, feliz de mí, pues me felicitarán las demás mujeres. Entonces vemos cómo la Santísima Virgen María, la Santísima Virgen María va haciendo énfasis a las palabras que ya va conociendo, va haciendo énfasis a las palabras que ha conocido a través de otras madres, de otras mujeres, y una de estas es Lía, la mamá de Judá, de la cual pues van a ser la tribu de Judá. Entonces vemos que Lía hace mención a esa felicidad, y que la van a felicitar las demás mujeres, y son las mismas palabras de María, de pronto jugando un poco con ellas. Me felicitarán todas las generaciones, no solamente las mujeres, sino todas las generaciones. Entonces, la afirmación de María es más audaz, porque María no se queda solamente en las mujeres, que es lo que le dice Isabel. ¿Qué le dice Isabel? Bendita tú entre todas las mujeres. Pero María es más audaz, dice, no, entre todas las mujeres no, entre todas las generaciones. Entre todas las generaciones. La afirmación de María es más audaz. Entonces, su canto se vuelve hacia el futuro. María no está hablando ya del presente. María empieza a hablar de manera presente. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se verá mi espíritu de mi Salvador, porque ha mirado la humillación de mi esclava. Pero empieza a decir ahora, desde ahora y para siempre, me felicitarán todas las generaciones. María empieza a expresar algo que se vuelve su canto hacia el futuro, y se convierte esa frase en una profecía inconmensurable. ¿Qué quiere decir esto? Habla de todas las generaciones. Y miren, si la historia no lo hubiera ratificado hasta el momento, estas palabras parecerían algo fuera de sí. Pero ¿qué es lo sorprendente de estas palabras? Que la historia lo ratifica. Aquí nosotros, 2020 años después, estamos hablando de María. Y la estamos felicitando. Todas las generaciones me felicitarán. Entonces,
O sea, si la historia no lo ratificara, uno dijera, bueno, estas palabras de María, ¿cuándo se van a cumplir? ¿En qué momento? Dios mío, ¿qué quiso decir esta mujer? Estaba fuera de sí, estaba en un éxtasis, pero no. María Santísima tuvo una profecía al mencionar sus palabras, conociendo lo que la historia iba a ratificar en ella. La mujer dichosa, la mujer alegre, feliz, feliz. Nosotros que la vamos también a felicitar a ella de generación en generación y seguirá pasando. Entonces, el nacimiento del Hijo de María obviamente va a repercutir en el futuro de la humanidad, tanto así que la historia hoy como la vemos dividida en el nacimiento de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, la historia dividida por ese gran acontecimiento. Y hoy incluso hoy la ciencia y el mundo quieren quitar el lenguaje, pero el origen es claro. El conteo de los años del calendario va medido a través del cristianismo y el calendario gregoriano y ese cálculo de los años de antes y después de Cristo, porque no sé si saben un poco la historia. Antes, ¿cómo se daban los años? Los años se contaban el imperio. Entonces se contaba al 30 años del emperador tal, a los 50 años del emperador tal. Así se contaban los años. Incluso en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que así se contaban también según el rey que mandaba en ese entonces. Esto se dio a los 30 años del rey Ezequías. Esto se dio a los 30 años del rey David. Esto se dio así. Pero empieza ahora y ya la misma historia se empieza a contar por Jesucristo. Por Jesucristo, por una mujer que ha creído, por una mujer que es consciente que todas las generaciones la van a felicitar a ella y que obviamente van a felicitar a su hijo, van a felicitar al rey, al que es verdaderamente rey del cielo, rey de la tierra. Entonces, ella será proclamada la bienaventurada por todas las generaciones a causa de su entrega total a la palabra de Dios. Ella es una mujer que se entrega totalmente a la palabra de Dios, que incluso lo vamos a tratar más adelante. La entrega a la palabra, lo vamos a tratar más adelante, pero lo vamos mencionando desde ya. María es una mujer entregada a la palabra que Dios ha pronunciado en ella. Entonces, miren que hay una frase muy bonita, que quiero resaltarles y es que menciona un teólogo llamado Alonso Schöckel. Alonso Schöckel es un investigador bíblico y hablando un poco de la Santísima Virgen María menciona lo siguiente: cuantos en el futuro quieran conocer el valor del humilde y la acción de Dios a su favor, felicitarán a María. Su prima Isabel ha sido la primera de una serie inacabable. Felicitar a María con este espíritu será profesar el sistema de valores que pondrá el Mesías, la pobreza y la humildad en las bienaventuranzas. No sé si recuerdan el Evangelio. Esta semana el Evangelio nos habló un poco de las bienaventuranzas y nos vemos el texto del Sermón de la Montaña, que así llamado Mateo capítulo 5, el Sermón de la Montaña, donde empieza a ver de las bienaventuranzas. Incluso estos días todavía estamos en Mateo 5 y vemos el Señor hablando ya de la ley. Ayer que nos habló de la pureza, ya hoy que nos habló de no jurar en vano. Bueno, los que no han leído el Evangelio, pues lean la lectura del Evangelio diariamente. Y miren cómo María Santísima va a ser la felicitada siempre y va a ser aquella que va a profesar el sistema de valores que el Mesías, que Jesús va a predicar después: la pobreza y la humildad. Lo clave en la bienaventuranza: ser pobre de espíritu y ser humilde. Entonces, esa felicitación de María radica en su grandeza. Y los que les dije desde el primer momento que iniciamos la Mariología, la grandeza de María está en su pequeñez, en su humildad, en su esclavitud, en el servicio. Bueno, pasamos entonces ya a lo que es ¿por qué ha hecho obras grandes por mí? Bueno, antes de eso,
cabe aclarar de que punto de partida de esta frase de todas las generaciones me felicitarán es que la veneración a María pues se da inicio en las comunidades cristianas desde siempre. O sea, esto de que María sea venerada en la iglesia no es algo nuevo. Desde el principio, incluso miren cómo los apóstoles estaban unidos en María en Pentecostés y desde antes unidos en oración. Y luego la historia, y luego María Santísima permanece con Juan en la casa de ella, y en la casa de Juan, y se la lleva el discípulo amado, dice el texto de Juan, y luego la tradición nos va a contar de que María termina sus días y está también unida a los apóstoles. Entonces, la tradición de la iglesia desde siempre ha considerado a María como madre, como intercesora, como la madre de Dios, la madre de Jesús, como una mujer creyente, como un modelo de cristiano. No es algo nuevo, no es algo que la iglesia se inventó, no es idolatría. Entonces, para que tengamos claro, es veneración. Amamos a María porque Jesús la amó. Esa es la gran razón. ¿Por qué amamos a María? Porque Jesús la amó. Jesús, siendo Dios, quiso tener madre. Y nosotros pues la aceptamos y Jesús nos la entregó en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre, el discípulo amado. ¿Y quién es el discípulo amado? Nosotros. Y dice que desde ese día el discípulo amado la acogió en su casa. En su casa. Entonces nosotros también tenemos que acoger a María en nuestra casa para felicitarla verdaderamente todas las generaciones. Bueno, pasamos al por qué ha hecho obras grandes por mí. Vamos a irnos al texto de Deuteronomio capítulo 10, verso 21. Deuteronomio capítulo 10, verso 21. ¿Qué dice ese texto? Dice: ha hecho por ti esas cosas grandes. Deuteronomio 10, 21. María recuerda el acontecimiento que ha pasado el pueblo de Israel. ¿Cuál es el gran acontecimiento del pueblo de Israel? El gran acontecimiento del pueblo de Israel ha sido el éxodo, ha sido la liberación de Egipto, liderada por Moisés, continuada por Josué, y luego por los jueces y profetas y los demás reyes, y los reyes, ¿cierto? Entonces, pero la gran obra ha sido el exilio, ha sido el exilio, no, el éxodo. Y luego vienen los exilios, que es hablar de otro tema. Después no sé si hablaremos otro curso para hablar de historia de la salvación, hablar un poco más de la Biblia. Pero entonces la gran obra que Dios ha hecho en la historia de Israel ha sido el éxodo, el salir, el pasar por el Mar Rojo, que se abriera, que el faraón los dejara libres en Egipto. Entonces María recuerda esas frases que se mencionan de nuevo en Deuteronomio 10, recordando los sucesos del libro del Éxodo. Ha hecho por ti esas cosas grandes. Y María lo menciona en el Magnificat, porque ha hecho obras grandes por mí. Entonces, ¿por quién ha hecho las obras grandes? Por ella. Recordando esa frase. ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios obre? Podemos pensarlo. Y podemos decir, no somos dignos de que Dios obre. Pero aún así Dios lo hace. Por eso muy hermosamente la Virgen María menciona esa frase: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y es hermoso ver esta frase de María, que el poderoso haya obrado en ella, porque sabemos las razones por las cuales Jesús sucedió. Primero, su humildad, su pobreza, su servicio y ser esclava, estar preparada, su virginidad, su adherencia a la palabra. Vemos muchas razones para que Dios obre en ella. Entonces, ¿será que María es digna de que Dios obre? Entonces vemos María Santísima diciendo que Dios ha obrado, diciendo que el poderoso ha hecho esas obras grandes por mí, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, porque ha mirado su humillación. Entonces, recordamos aquí las palabras del Salmo 35. Salmo 35 nos dice que un corazón humillado, tú no lo desprecias. Dice así el Salmo. Y si nosotros también nos presentamos al Señor con ese corazón humillado, con ese corazón humilde, el Señor va a hacer la obra que le estemos pidiendo. El Señor va a mirarnos también con esa humildad. Se va a fijar en nuestra
esclavitud, se va a fijar en nuestra humildad y va a conceder esa obra que estamos pidiendo en nuestra vida. Ahora, el culmen del Magnificat es el Evangelio para los humildes. El Evangelio para los humildes. Repasemos el Magnificat una vez más. Repasemos el Magnificat una vez más y nos damos cuenta de lo siguiente. Miren, dice el Magnificat, primero, que su nombre es santo. Su nombre es santo. Lo encontramos eso en el Salmo 111, verso 9, que dice: su nombre es santo, es su nombre, y terrible. Pero no terrible como que, ¡ay, qué miedo! Está hablando de la misericordia, que representa el nombre de Dios. ¿Ya? Hay otro salmo que dice que Él es lento a la cólera y rico en piedad. Entonces, vemos cómo la Santísima Virgen María reconoce la santidad de Dios cuando dice que santo es su nombre es santo. Y dice que su misericordia llegará a todos, también de generación en generación. Antes se había mencionado la generación en generación para hablar de que va a ser felicitada, Pero ahora menciona la generación en generación para decir de que vamos a obtener ¿qué? Misericordia. No solamente María va a ser felicitada, sino que por medio de ella nosotros los fieles vamos a recibir ¿qué? Misericordia. Misericordia por su intercesión. Entonces empieza a decir María todo lo que va a hacer Dios. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El Evangelio para los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Iba a decir: auxilia Israel su siervo, acordándose de la santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Termina el Magnificat hablando de la promesa que se va a cumplir, la promesa del pueblo de Israel, que va a ser libre, que va a ser liberado, que va a tener el Mesías, que nosotros la creemos y la vivimos, y que lamentablemente el pueblo judío hoy sigue esperando al Mesías, porque no ha creído de que Jesucristo es el Mesías, que ya llegó, y el pueblo judío lo sigue esperando. Por eso sigue el pueblo judío esperando la venida del Mesías. Nosotros hemos creído que ya llegó y vivimos el cristianismo, pero fíjense que todo se resume en el Magnificat en la predilección del Evangelio para los humildes. La predilección del Evangelio para los humildes. El privilegio del Evangelio para los humildes. Entonces, el Evangelio para los humildes es clave. Para María, Dios es santo, pero también es misericordioso. Entonces, al mismo tiempo que alude que Dios va a redimir al pueblo, también recuerda la alianza. Que la alianza es ¿cuál? La alianza es que tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Fueron las palabras que Dios pactó en la alianza con Abraham. Entonces, ese Dios que es santo al mismo tiempo es misericordioso, muestra su amor, ese Gesed, y en la alianza con su pueblo muestra su misericordia. ¿Hacia quién es la misericordia que muestra el Señor? Hacia los humillados, aquellos que le temen, al resto fiel. Les recuerdo, a los anahuín, a los pobres de Yahvé, al resto fiel. Vemos en los versículos 51 y 53 del Magnificat, vemos que hay una exaltación a todo. Entonces, dice que Dios despliega una fuerza, va a dispersar a los soberbios, va a derribar a los poderosos, va a exaltar a los humildes, va a colmar de bienes a los pobres, a los hambrientos, a los ricos los va a despedir vacíos. Entonces, y luego dice: y acoge a Israel a su misericordia, como lo había anunciado a los padres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Magnificat proclama que la promesa se ha cumplido. Dios ya ha ayudado a Israel y ha cumplido la promesa. ¿Cuál es la promesa? La venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesucristo, el ungido, el Cristo. Entonces, el Magnificat habla de un acontecimiento pasado, pero que ahora tiene un futuro. Por eso,
con la concepción de Jesús, con la venida del Mesías, ya ha ocurrido la promesa. Entonces, volvemos a ver el evangelio para los humillados, el evangelio para los humildes. Quiere decir, podemos hacernos esta pregunta: ¿quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres a los que se refiere el evangelio? ¿Quiénes son estos pobres a los que se refiere el evangelio? ¿Quiénes son estos pobres? Son los que no son soberbios, los que no son poderosos, los que no son ricos. Son los que temen a Dios. Repito, los anahuín, el resto fiel, los pobres de Yahvé. Son los hambrientos. Son los que Dios actúa en su favor. Son los que Dios actúa en su favor. Entonces, pobres no son únicamente los que carecen de cosas materiales, que ya le había dicho, sino que son aquellos que dependen en todo de Yahvé. En todo de Yahvé, lo que les dije ahorita, reconocer a Dios como mi único bien. Entonces recurren y gritan a Él en su aflicción. Entonces, pobres puede ser el adjetivo que más califica al pueblo de Israel. Un pueblo pobre. Un pueblo pobre que la ha embarrado, muchas veces la embarró, pero que al final termina siendo el resto fiel de Dios. Entonces, los pobres en el Magnificat, el evangelio para los humildes, son aquellos a quienes Dios ya ha ayudado y liberado, y aquellos en quienes está realizando el último y definitivo éxodo. Recuerdan que les había hablado de que la gran obra del pueblo de Israel fue el éxodo. Bueno, aquí el Señor viene a hacer un nuevo éxodo, una nueva liberación. ¿Una nueva liberación de qué? De las ataduras religiosas, superficiales, de la ley por la letra que solamente mata, y que la ley del amor es la que viene a dar cumplimiento. Por eso, tan hermoso, tan providencial que estamos hablando de esto, cuando el Evangelio esta semana nos está hablando de Mateo 5, el Sermón de la Montaña, donde Dios dice que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a implantar e infundir la ley del amor. Porque ¿qué creían ellos? Que la ley por la ley salvaba, y la ley es letra, y la letra muere, la letra mata. Lo que salva es el espíritu, la ley del amor. Por eso, podemos decir que Dios ha puesto al revés el mundo. Dios ha puesto al revés el mundo. Y María Santísima, ya desde el canto del Magnificat, va anunciando que el evangelio es para los humildes, desde ya. Entonces, el evangelio del reino de Dios es una buena noticia ¿para quién? Para los pobres y los humillados. Entonces, ojo a esta gran conclusión. María Santísima proclama por anticipado el evangelio. María Santísima va a ser la mujer que proclama por anticipado lo que Jesús va a predicar. Ya María lo está diciendo, ya María lo está predicando. Entonces, María, de esta manera, queda dentro de esos pobres. Entonces, podemos nosotros formular una hipótesis de que puede haber razones históricas en que las cuales Jesús predicó siendo consciente de las enseñanzas de su mamá. Siendo Jesús Dios, y no estamos diciendo que María sea mayor que Jesús, no. Estamos diciendo de que Jesús aprendió cosas de su madre. Y que viendo su cántico del Magnificat, escuchando sus enseñanzas, también Jesús, obviamente siendo consciente de que esa era su misión para predicar, lo intuye y lo habla y lo menciona gracias también a lo que María Santísima le ha enseñado. Entonces, hay algo también muy importante. Muchos se han preguntado y han estudiado, bueno, el Magnificat, ¿sí lo compuso María o lo metió Lucas en boca de María para dar importancia a María? Ese estudio está muy en debate, pero ¿qué les digo yo, mis hermanos, desde la experiencia y desde la teología bíblica? Y es que nos quedemos con lo que la Biblia dice y no tratemos de decir lo que la Biblia no dice. Y la Biblia dice que María fue la que dijo. Entonces creamos, María proclama el Magnificat. María proclama el Magnificat. Entonces, María Santísima es aquella mujer que compone este bello himno basado en su experiencia, anticipa el Evangelio y basado también en los textos de la Sagrada Escritura que nos hablan de ella. Miren cómo a Samuel, a Ana, a Elí en Génesis, al Deuteronomio y los Salmos. Entonces, vamos viendo cómo María va conociendo
cada apartado de la Sagrada Escritura. Vamos entonces a terminar. Vamos a terminar el séptimo bloque. Hoy sí vamos a salir de este bloque, que llevamos 3 clases en este bloque, pero es porque es muy hermoso, que es la conclusión del relato. Vamos a entrar a la conclusión del relato del séptimo bloque. Entonces, recordemos que Lucas nos dice que María estuvo 3 meses en casa de Isabel. Y en la Anunciación nos había dicho que Isabel ya estaba de 6 meses. Entonces, apliquemos la lógica. Si Isabel ya estaba de 6 meses, y si luego María va y dura 3 meses, quiere decir que a María le tocó el nacimiento de Juan. Naturalmente, biológicamente, a María le tocó el nacimiento de Juan. Entonces, vemos el nacimiento de Juan, contemplamos a Isabel y a Zacarías conociendo al niño que le fue prometido. Vemos que María puede entender mucho mejor su ministerio del servicio, y que la revelación que le fue concedida sobre su hijo va a ir poco a poco verificándose. Se dice que después de los 3 meses, María se volvió a su casa. María se volvió a su casa, al lugar donde recibió la vocación. Al lugar donde recibió la vocación. Entonces, la misión de María ya en la casa de Zacarías e Isabel había concluido, y la gloria de Dios en María vuelve al lugar de donde había partido. ¿De dónde partió? De la casa de María en Nazaret. Y vuelve otra vez a la casa de María en Nazaret. Entonces, ¿para qué? Para continuar ahora otro camino, que es el camino que le va a venir a María con el nacimiento, los viajes que va a tener, para continuar su camino que va a terminar ¿dónde? En Jerusalén. El camino que va a terminar en Jerusalén. Y entonces María va a tener una gran connotación. María se va a convertir en la tienda itinerante. Recordemos que el pueblo judío tenía la tienda del encuentro. La tienda del encuentro era el lugar donde estaba el arca de la alianza, donde se encontraban con Dios. Y el arca de la alianza era usada en las batallas, en las guerras. Y cada vez que el pueblo llevaba el arca de la alianza, el pueblo ganaba. El arca de la alianza contenía dentro tesoros muy grandes del pueblo. Contenía el maná, que fue el alimento que bajó del cielo. Contenía dentro las tablas de la ley, que fue las que el Señor dio en el Sinaí a Moisés, los 10 mandamientos. Y contenía la vara de Aarón, con la cual se guió al pueblo en el Éxodo. Entonces, María Santísima contiene a Jesús. María va a ser ahora la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? Porque si contiene a Jesús, Jesús va a ser el nuevo maná, porque es el pan vivo bajado del cielo. Jesús va a ser la nueva ley, porque es la ley del amor. Y Jesús va a ser el nuevo pastor, que va a guiarnos. Entonces, María va a ser la nueva arca de la alianza, y va a ser una arca de la alianza itinerante, que se va a mover por todos lados. La vamos a ver en Egipto, la vamos a ver en Belén, la vamos a ver en Nazaret, la vamos a ver en Galilea, la vamos a ver en muchos lugares. Y va a ser una tienda itinerante. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, donde llevaba el arca, vencía. Entonces, si tú y yo llegamos a María, venceremos. Entonces, va a ser María esa tienda itinerante, donde la gloria del Señor se va a manifestar. Donde la gloria del Señor se va a manifestar totalmente. Y dice que no tiene sonido. Bueno, no sé. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Pues todo el tiempo estaba normal. De pronto se me fue el internet un ratico. Bueno, entonces, en la conclusión del relato tenemos eso. Vemos a María como esa mujer itinerante. Vemos entonces también que María Santísima se queda centrada aquí, y que va a acontecer ahora un nuevo comienzo en ella, que va a ser el nacimiento del Mesías. El pasaje del nacimiento que lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 2 del 1 al 21. Vamos a encontrar los pastores, vamos a encontrar los reyes, vamos a encontrar varias cosas. Bueno, no, creo que los reyes no los habla Lucas. Los reyes los vamos a encontrar en otro texto. Pero sí Lucas habla de los pastores. Son las 1:58. Son las 1:58. Entonces dejamos hasta aquí.
para la próxima clase, el próximo sábado, iniciar con esto. El pasaje del nacimiento. Lucas 2, del 1 al 21. Entonces, terminamos ya nuestro espacio de formación. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Yo creo que hoy el tema ha sido mucho más claro. Recuerdo, las preguntas son sobre el tema. No sé si hay algunas preguntas. Y por ahí está una servidora de la cuenta de Familia Parresía. A ver si nos ayuda un poco. Bueno, entonces aquí tenemos al padre Rodolfo. Se ha conectado. Vamos. Hola, padre, bendiciones. ¿Cómo está? Hola, César, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, padre. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí corriendo para la misa, pero no quería que terminaran hoy la formación sin darles un saludito. Invitarlos a perseverar. Es muy importante la perseverancia en nuestra formación, en nuestra Escuela de María. Así que ánimo en esta formación, ánimo en este camino espiritual que tienen. Después de la consagración, qué bueno profundizar un poco en la Mariología. Entonces les invito a seguir adelante, Les mando un abrazo gigante y les doy la bendición porque me voy corriendo para la parroquia que tengo Eucaristía ahora a las 8 de la tarde, hora de Madrid. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Ya saben, nos vemos mañana en el Congreso de Oración desde las 8 de la mañana, hora de Colombia, para tener ese espacio espiritual de ejército de almas que se colocan en la brecha para interceder por tantas necesidades y para orar también por tus necesidades, para que Dios haga milagros en tu vida. Entonces, sabes, a perseverar en la escuela de oración, en la escuela de María, a perseverar todos los sábados a las 11 de la mañana. Un abrazo gigante, César, hasta luego. Padre, muchas gracias, Dios lo bendiga. Ay, nos vemos a las 3:30 en el Rosario también. Sí, chao. A las 3:30. Chao, padre, bendiciones. Bueno, voy a aprovechar unas preguntitas que hay por acá. Bueno, dicen que por qué Juan no se conocieron si eran primos o familiares. Bueno, recuerden que María tuvo que hacer un viajezote para ir a la región montañosa donde estaba Isabel, que era un viaje largo, no fue un viaje cortico, no es de ir a Santa Marta, Barranquilla. Luego María regresa a su casa, y María tiene que ir a Belén, no encuentra posada, luego huye a Egipto, luego vuelve otra cosa, y al final ellos se encuentran ya en su ministerio público. Antes no, pero sí, obviamente de pronto sí sabían el uno del otro. María le tuvo que haber contado a Jesús, y Jesús sabía que tenía que haber un precursor, y miren que Juan lo anuncia. Juan dice, vendrá alguien que será más grande que yo no seré digno de desatarle sus sandalias, y vemos cómo va aconteciendo todo esto. Hay otra pregunta que dice que, recuerden, en el tiempo de Jesús, a las mujeres no se les permitía, estaban sometidas a la ley, pero las labores de las mujeres eran solamente labor para dar hijos. Entonces, si la mujer no daba hijos, no servía. Por eso las estériles se sentían mal. Y una mujer estéril era signo de que era una mujer que estaba maldita, por así decirlo. Las mujeres no podían acceder al estudio, no estudiaban la Sagrada Escritura, eso le correspondía más a los varones, especialmente a los formados, no todos eran formados. Y entonces habla la tradición de que Joaquín y Ana le prometieron a Jesús la consagración de su hija y enseñaron a María. A María le fueron enseñando eso, que no estaba dentro de la tradición del tiempo, pero María fue privilegiada. O sea, María tenía que ser una mujer distinta, no podía ser una mujer igual que las otras. Y le fueron enseñando todo eso. Por eso María tiene una experiencia de Dios muy fuerte y conocía un poco de la venida del Mesías, y por eso nos asombra mucho. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Son las 2:04. Bueno, el significado de santo y terrible. Santo y terrible. Bueno, preguntan,
¿Por qué el término de terrible se debe entender como misericordia? Cuando David compone el Salmo, este Salmo 111, era el 111, 119, no recuerdo, voy a verlo aquí, dejen y veo. Era el Salmo 111, sí. Cuando David compone el Salmo 111, cuando David compone el Salmo 111, está haciendo referencia a la misericordia de Dios. Cuando él dice que el nombre de Dios es santo y es terrible, lo que pasa es que, como les había dicho antes, la Sagrada Escritura maneja un lenguaje original de lo que ellos quisieron dar a entender. Y es porque Dios es lento a la cólera y rico en piedad. O sea, por eso Dios es terrible. No porque sea miedoso, no porque dé miedo a Dios, sino porque, o sea, lo terrible de Dios es que Él es misericordia. Lo terrible de Dios es que Él es lento a la cólera. Lo terrible de Dios es que Él es rico en misericordia. Entonces, por eso se entiende ese terrible, no como que qué miedo Dios. Dios es terrible, Dios es malo, no. ¿Cómo va a ser Dios santo y terrible? O sea, en el significado literal de terrible, no. Entonces, se entiende terrible como ese temor de Dios. Recuerden cuando, no sé, los que tuvieron la novena del Espíritu Santo y se hablaba del temor de Dios, no es que le tengamos miedo a Dios, es le tengamos ese respeto, esa reverencia, porque es un Dios que lo merece, que es rico en misericordia y lento a la cólera, rico en piedad, dice también ese mismo salmo. Entonces, es importante que lo vayamos estudiando y comprendiendo mejor. Repite lo que llevaba el Arca de la Alianza. Bueno, les recuerdo, el Arca de la Alianza llevaba las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos, llevaba el maná, que fue el pan que bajó del cielo mientras el pueblo estaba en el éxodo y tenía hambre en el desierto, y contiene la vara de Aarón, con la cual pastoreaba el pueblo. Entonces Jesús va a ser el nuevo maná, porque es el nuevo pan vivo bajado del cielo que va a dar alimento. Va a ser las nuevas tablas de la ley, porque es la nueva ley, la ley del amor, y va a ser el nuevo pastor, el que nos va a guiar ahora. Entonces María va a ser la nueva Arca de la Alianza. Muy bonito eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, voy a dejar hasta aquí. Bueno, no. Aquí hay un error con este comentario. Dice que el primer día dije que María subió al cielo a los 77 años. Es desde la tradición. Estoy hablando desde la tradición. Se cree que María fue asunta al cielo a los 72, no 77. Y ese mismo día dije que por la tradición del credo se rezaban 33 credos. Eso es devoción popular. Les digo, esto es devoción popular. Son 33 credos en honor a los 33 años de vida de Jesús. Y el Magnificat, de igual manera, esta devoción se la conoció un padre que se llama Abelardo Giraldo. Él reza y recomienda rezar 72 Magnificat. Él dice que eso tiene un poder liberador muy fuerte, rezar los 72 Magnificat. Entonces eso sí. Entonces, para que el que quiera hacerlo lo puede hacer. Es una devoción popular, es una devoción personal. Que quiere hacer el 72 Magnificat, que quiere hacer el 33. O también puede hacer uno y hace uno y ya. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí.